Saludos una vez más en Cristo Jesús. Bienvenidos al programa de Zoom TV Latino que se llama Me Gustaría Saber. Sí, me gustaría saber qué dice la Biblia al respecto de la pregunta que tengo. Esas son las preguntas que tú nos envías. Esas son las preguntas que nos deleitamos en recibir. Estamos muy contentos que estés con nosotros una vez más en un episodio más de este programa. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal, Zoom TV Latino, y me encuentro en compañía del pastor Esteban Bor, presidente, también orador de este ministerio. Pastor Bor, bienvenido una vez más. Siempre para mí es un gozo participar en este programa porque me lleva a estudiar la Biblia y en el proceso de estudiar descubro muchas cosas que no sabía antes. Déjeme decirle, pastor, que este programa me ha ayudado a mí a crecer en el conocimiento de la palabra. Amén. Porque hay preguntas que llegan que yo nunca me hubiese imaginado que existían. Y bueno, y uno tiene que investigar para dar una buena respuesta. Así mismo es. Sí, así que gracias por enviar sus preguntas. Sé que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para participar del programa? Ustedes ya han visto allí la dirección de correo tv@zoomtv.org. Allí puede usted enviar sus preguntas. Ahora, no le prometemos que todas las preguntas saldrán al aire. ¿Por qué? Porque nos llegan muchas. 50 preguntas por semana más o menos es un promedio que nos llegan. Algunas de ellas son preguntas repetidas que hemos respondido en programas anteriores de este año o del año pasado. Así que si usted, antes de que usted envíe su pregunta, vaya a nuestro canal de YouTube, Zoom TV Latino, y mire en la sección, la pestaña donde dice videos, y revise, allí están todos nuestros programas. Revise usted allí si su pregunta ha sido ya respondida. Si ya ha sido respondida, pues le recomendamos a que vea el video. Otras preguntas son más de carácter personal, donde los hermanos escriben, piden un consejo. Ese tipo de consejos no solemos darlo en vivo, porque el consejo es de naturaleza personal. Así que algunos de ustedes ya han recibido correos electrónicos con respuestas a sus asuntos personales que nos han dado. Y otras preguntas simplemente es porque ya no damos abasto en responderlas. Hacemos lo mejor que podemos en este programa para cubrir el mayor número de preguntas. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio a esta hora. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Dios y Padre bueno, una vez más nos acercamos delante de tu presencia con humildad, Señor, reconociendo que dependemos de ti para entender tu palabra. Tus hijos han estado esperando las respuestas a estas preguntas y oramos para que tú nos des, Señor, de la sabiduría tuya, de tu espíritu, para poder dar una buena respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta nos la hace el hermano Julio César Vinasco desde Cúcuta, Colombia. Y esta pregunta es una de esas preguntas que yo nunca había escuchado. Así que tuve que investigar un poco al respecto. Tiene que ver con el aborto a la luz de Números 5, versículos del 11 al 31. Voy a leer tal cual lo que dice la pregunta. Dice, bendiciones para todos en el ministerio. Quisiera me ayudaran a interpretar de manera correcta lo dicho en Números 5, 11 al 31, ya que alguien en la iglesia relaciona este hecho con el aborto. Muchas gracias. Yo, Pastor Bor, fui al pasaje y me costó entender cómo alguien está usando ese pasaje para el aborto. Hubiese sido bueno de pronto que el hermano Julio nos hubiese escrito de qué manera están usando este pasaje para hablar del aborto. En realidad yo no veo nada del aborto allí. Esta sección está hablando de la ley sobre los celos. Cómo se manejaban las situaciones, por ejemplo, cuando una mujer era infiel a su esposo.
y lo que el sacerdote debía hacer. Así que de eso trata esta sección. Ahora, quizá, y quiero adivinar que de pronto es de este pasaje que se están pegando algunos hermanos para decir que la Biblia se aprueba el aborto, quizá, no sé si están haciendo referencia a la oración que el sacerdote pronunciaba sobre la mujer adúltera. Y vamos a leerlo en Números el capítulo 5. Números el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Entonces el sacerdote le tomará juramento y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido ni te has mancillado, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Habla de unas aguas amargas. Luego dice el versículo 20, pero si te has descarriado de tu marido y te has mancillado, y ha cohabitado contigo alguien que no sea tu marido, el sacerdote proferirá sobre la mujer este juramento de maldición y le dirá: que Jehová te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, y haga Jehová que tu muslo caiga de tu vientre, y haga Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, que estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Luego dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, las borrará con las aguas amargas, dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Ahora, yo no veo aquí nada que hable del aborto. Yo tampoco, ¿no? Ni siquiera con buena imaginación. Ni siquiera con buena imaginación. O sea, aquí está describiendo más bien una maldición que caía sobre la mujer adúltera, donde experimentaba algunos síntomas físicos como la hinchazón del muslo, como la hinchazón del vientre, pero no está hablando de un embarazo. Exacto. Está hablando de una maldición que caía, una maldición física que caía sobre esta mujer, una plaga, una enfermedad. Sí, y tenemos que dejar muy en claro, y tal vez este programa es un buen lugar donde hacerlo, de que nuestro ministerio, Secrets Unsealed Zoom TV, está opuesto al aborto. Así es. Porque nosotros creemos que el aborto es básicamente quitarle la vida a alguien que ha sido creado por Dios. Amén. Entonces, mucha gente nos escribe y nos pregunta, ¿qué piensan ustedes del aborto? Bueno, nosotros pensamos lo que dice la Biblia, preservar la vida del bebé hasta donde sea posible, porque a veces no es posible porque la madre aborta naturalmente o por alguna otra circunstancia. Pero nuestro ministerio toma una posición muy clara en cuanto a eso. Amén. Y recuerden de nuevo, y sé que no es la intención del hermano que escribe, pero debemos recordar este principio de interpretación bíblica. Nosotros nunca vamos o debemos armar o construir una doctrina en un pasaje aislado que no es claro, en contra de pasajes más claros y más fuertes y definitivos en cuanto al tema. Entonces, tomar primero este pasaje ni siquiera está haciendo alusión a eso. Y aún aunque estuviera haciendo alusión, bien, comparémoslo con otros pasajes bíblicos en cuanto a la santidad de la vida, por ejemplo, y vamos a ver que la evidencia es abrumadora a favor de la vida, aún la vida del neonato. Bien. Así que bueno, creo que esta pregunta no tenemos mucho que decir de ella, es simplemente que este texto no tiene la menor indicación de una aceptación del aborto. Correcto. La siguiente pregunta, yo sé que usted es una autoridad, Pastor Bor, nos escribe la hermana María Sonia Pompa. A ver, no nos dice de dónde escribe, y les recomendamos, varios lo hacen, pero nos gustaría saber de dónde nos escriben. Así que si usted puede colocar al menos el país, de esa manera podemos saber de qué países nos sintonizan. Ella pregunta,
Más que una pregunta, dice, es una petición. Por favor, aclárenme el texto Génesis 3:16 según la interpretación de nuestra iglesia. Como esposa y mujer estoy intrigada sobre lo que quiere decir el texto. Gracias. ¿Saben? Antes de darle la palabra, pastor, yo quería hacer también una aclaración. En preguntas anteriores, ha notado que algunas de las preguntas que son sobre puntos no son sobre puntos doctrinales como las doctrinas que tiene nuestra iglesia, sino más bien son como enseñanzas o interpretaciones de ciertos pasajes. Y a veces los hermanos suelen decir, bueno, ¿qué posición tiene nuestra iglesia al respecto? Debemos aclarar que la iglesia toma posiciones sobre las creencias fundamentales. La iglesia no toma posiciones sobre otros aspectos que diríamos nosotros de menor importancia, aunque están en la Biblia y son importantes, pero quizá no tienen la importancia de nuestras doctrinas fundamentales. Y en esos aspectos, pues el campo está abierto para que haya desacuerdo. Entonces, nuestra iglesia quizá no toma posiciones en cada versículo de la Biblia y en cada detalle de la Biblia, pero sí en las doctrinas fundamentales, como son las 28 creencias fundamentales. Correcto. En eso sí nuestra iglesia toma una posición. Eso es correcto. Ahora vamos a mirar este texto que se encuentra en Génesis 3:16. El contexto es que la mujer ha comido del árbol. Correcto. De la ciencia del bien y del mal, el hombre también. Y ahora Dios va a describir las consecuencias de la mujer comer del árbol. Y dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran medida los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. No creo que ese sea un problema porque eso es una realidad. Sí. Eso sucede cuando una mujer va a tener un bebé. Es un proceso doloroso. Tal vez el punto de contención sería la segunda parte del versículo, donde dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, lo interesante es que esta combinación de palabras, la palabra deseo y la palabra enseñoreará, que se puede traducir reinará, ruler, shall rule en inglés. Esas dos palabras se usan solo en dos otros lugares en la Biblia, esa combinación de palabras. Una es en el libro Cantar de los Cantares, que no voy a leerlo ahora. El otro lugar es en el capítulo 4 del mismo libro de Génesis, a donde dice en Génesis el capítulo 4 y el versículo 6, y vamos a leer también el versículo 7, hay dos diferentes traducciones posibles de estos versículos. Y la hermana White lo traduce de cierta forma, y voy a explicar cuál es esa forma en un momento. Dice allí en Génesis el capítulo 4, 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ¿por qué te enojaste? Porque yo bendije la ofrenda de Abel y no la tuya. Y luego sigue diciendo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, la mayoría de las traducciones, por lo menos en inglés, no chequé todas las de español, dicen que el pecado está a la puerta de Caín y está deseoso de entrar para gobernar sobre él. Pero la sierva del Señor tiene otra interpretación. Así que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. La mayoría de las traducciones dicen, el pecado tiene deseo de entrar para conquistarte, para gobernar sobre ti. Y tú te enseñorearás de él, es decir, en vez de eso, tú te enseñoreas del pecado. ¿Me explico? Claro, aquí mi versión dice, tú lo dominarás. Exacto. O sea, que el pecado está a la puerta queriendo gobernar sobre Caín.
enseñorearse sobre Caín. Pero Caín debe resistirlo y enseñorearse del pecado. Pero el Espíritu de Profecía y la versión King James, que es la única versión que cuadra con la interpretación del Espíritu de Profecía, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, Abel tendrá deseo para contigo. Te deseará, te amará. La hermana White interpreta como el deseo, como amará. Y luego dice, y tú te enseñorearás de él. Es decir, él se va a someter a ti voluntariamente porque tú eres el mayor. En otras palabras, no está hablando del pecado, que quiere enseñorearse de Caín y que él debe impedirlo, él debe señorear sobre el pecado, sino que está diciendo que si Caín hace el bien, su hermano lo va a amar, lo va a desear, y a la última parte del versículo, y tú te vas a enseñorear de él porque él es mayor que tú. O sea que cuando dice tú te enseñorearás de él, no es del pecado, sino de Abel. De Abel. Y Abel lo hará voluntariamente, respetando el hecho de que tú eres el mayor. Pero tiene que ser si tú haces el bien. Y esto cuadra muy interesante con la conversación que hubo entre Caín y Abel. En Patriarcas y Profetas dice que Caín le dice, tú eres el menor. ¿Y por qué tú no obedeces lo que yo te digo? ¿Por qué tú no ofreces como yo ofrecí? Y Abel dice, yo estoy dispuesto a enseñorearme de ti, de que tú te enseñorees sobre mí, porque yo soy el menor, pero tiene que ser en armonía con la voluntad de Dios, porque es menester servir a Dios antes que a los hombres. Esa es la interpretación que da el Espíritu de Profecía de este pasaje. Entonces, volviendo otra vez a Génesis 3:16, a la luz de esto, dice la última parte del versículo, y tu deseo será para tu marido. Es decir, tú vas a amar a tu marido. Y él se enseñoreará de ti, es decir, porque él es la cabeza, ¿verdad? He's going to rule over you. No hay nada negativo aquí, donde, él se va a enseñorear, va a ser un dictador y te va a maltratar. No. No es el caso de Caín, que iba a servir como dictador sobre Abel. Dios le está diciendo, si tú haces bien, él voluntariamente se va a someter a tu señoreo, por así decir. Así que Génesis 3:16 no es una maldición que entra después del pecado, como dicen muchos, que la mujer, el deseo iba a ser para su marido y que el marido se iba a enseñorear como dictador sobre ella, sino que sencillamente la mujer, su deseo seguiría siendo para su marido como antes del pecado, y como antes del pecado, el hombre iba a ser la cabeza y la mujer se iba a someter al señoreo del marido. Eso es lo que está diciendo el texto. Saben, cuando nosotros leemos este pasaje a la luz de los valores culturales hoy de la igualdad, hay razones por las cuales a algunas personas no les agrada esto. Claro que no. Porque el concepto hoy de ser cabeza de alguien es rebajar a la otra persona. Exacto. Pero no es el concepto bíblico. No. Del señorío. Exacto. El concepto bíblico del señorío es más un rol de liderazgo, pero no es que haga que a la persona que sea líder sea más importante que la otra. Sí. En este caso, aquí no está diciendo que el hombre está por encima de la mujer. No. Lo que está diciendo es que él es la cabeza de la mujer, es decir, él es el líder de hogar, el sacerdote. Exacto. En el hogar. Exacto. Ahora, hay un texto muy interesante que es 1 Corintios 11:3. Correcto, sí. Aquí dice, en 1 Corintios... Estaba pensando en ese texto también. 11:3. Bueno, es que nosotros trabajamos aquí en unión. Es un buen texto. Es interesante cómo tan a menudo estamos estudiando por nuestra cuenta, buscando la respuesta a las preguntas y conseguimos la misma respuesta. Amén. Dice allí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Tenemos algún problema con eso? ¿Con que Cristo sea la cabeza de todo varón? Yo no tengo problemas con eso. La última parte del versículo dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Estoy saltando una frase. ¿Tenemos algún problema con que Dios sea la cabeza de Cristo? No. El problema viene en la frase número 2, que dice,
y el varón es la cabeza de la mujer. Dice, esa sí no nos gusta. No tenemos problemas con que Dios sea la cabeza de Cristo y con que Cristo sea la cabeza del varón, pero viene el problema cuando decimos que el hombre es la cabeza de la mujer. Eso no nos gusta. El problema es que nosotros pensamos que sujeción significa inferioridad. Exacto, ese es el problema. El problema es nuestra forma de pensar, que si la mujer está sujeta a la autoridad del hombre, entonces es inferior al hombre. Eso es falso. Porque en 1 Corintios 15 dice que finalmente cuando termine el pecado en este mundo, el Hijo mismo se sujetará al Padre para que el Padre sea todo en todo. Así que Jesús está en un nivel de igualdad que el Padre. Ambos son Dios. Amén. Pero desde la eternidad Jesús se ha sometido a la voluntad del Padre, tiene igualdad, pero está bajo la autoridad del Padre. Y en realidad Jesús dijo, el más grande en el reino es el que se hace más pequeño. El más grande en el reino es el que toma la forma de siervo, el que llega a ser siervo a otros. Pero nosotros tenemos la cabeza torcida. Nosotros pensamos, no, yo soy el que quiero mandar. Y si a mí me mandan, yo soy inferior. Ese es el pensar de Lucifer. Sí. Ese no es el pensar divino de Dios. Así es. Muy bien. Interesante discusión en cuanto a este tema. Vamos a ver si alcanzamos aquí a... Quizá no vamos a alcanzar, pero podemos hacer una introducción. La siguiente pregunta, esta nos va a tomar 2 programas, parte de este y el siguiente. Esta pregunta viene de Graciela Cejudo. Y la pregunta es, estoy leyendo Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 28, y no logro entender la visión de Ezequiel. ¿Podrían ayudarme, por favor? Gracias. Bueno, esta es una porción de la Escritura que es muy exótica, podríamos decir. Tiene muchísimo simbolismo. En 1968, Eric von Däniken escribió un libro que se llama El carruaje de los dioses, donde decía que esto era un ovni, un objeto volador no identificado. Lo secularizó porque era un autor secular. Claro. En realidad, lo que tenemos que hacer para entender este capítulo es interpretar cada símbolo. Es como un rompecabezas, donde uno tiene muchas piezas. Y entonces lo primero que uno hace es poner todas las piezas en una mesa y buscar los colores que son semejantes y las formas que son semejantes para luego empezar a armar el rompecabezas. En realidad, este capítulo tiene montones de símbolos. Tiene 4 seres vivientes, tiene un trono, el trono tiene ruedas, salen relámpagos de medio, hay manos de un hombre debajo de las alas. Los seres vivientes tienen 4 distintos rostros. Tienen 4 rostros y 4 alas y se mueven en todas las direcciones. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y quién puede comprender todo este simbolismo? La clave es interpretar cada símbolo individualmente. Y luego cuando entendemos todos los símbolos, juntamos el cuadro para ver qué es lo que está tratando Dios de enseñarnos en este pasaje. Ahora, lo primero es interpretar lo que representa el carruaje. El carruaje representa, con las ruedas, representa los movimientos de la historia, el progreso de la historia. Las ruedas están llenas de ojos y los seres vivientes están llenos de ojos. Ahora, ¿qué representan los ojos? En la Biblia los ojos representan sabiduría. El primer ejemplo es Génesis 3, donde Satanás le dice a Eva, serán abiertos vuestros ojos. No está hablando aquí de ojos físicos, está hablando tu entendimiento, va a aumentar tu sabiduría. O sea, los ojos representan el hecho de que este carruaje, las ruedas, todo lo manejan con suprema sabiduría. Y luego entonces dice que sale del carruaje relámpagos. Pues la Biblia dice que los ángeles se mueven como relámpagos cuando van a cumplir los objetivos de Dios. Las manos debajo de las alas significa que los ángeles hacen lo que dicen las manos, y las manos son manos de hijos de hombre. Los ángeles son comandados por Cristo Jesús, quien es Miguel.
Luego tenemos el simbolismo de las ruedas. Las ruedas son las ruedas del movimiento de la historia. Y hay una rueda dentro de una rueda, y el Espíritu Profecía dice que todo parecía confundido, porque había ruedas que andaban así, ruedas que andaban de la otra manera, como si no iba para ninguna parte. Y la clave es que el trono se mueve para cualquier parte instantáneamente. Por eso tiene ruedas para acá y ruedas para allá. Es decir, el cuadro completo es que Dios está en control absoluto del progreso de la historia a través de los seres vivientes y el Espíritu, porque los seres vivientes son movidos por el Espíritu. Entonces, cuando uno junta todo el simbolismo, uno ve un lindo cuadro del control que tiene Dios de la historia. Amén. Y ese mensaje era justo lo que Ezequiel necesitaba. Exactamente. Porque Ezequiel estaba como cautivo en Babilonia, creo que era el 5º año de su cautividad. Imaginémonos el cuadro aquí, Jerusalén está siendo destruida, la ciudad de Dios, de David. Parece que todas las promesas del pacto estaban colapsando. Exacto. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Será que Dios aún está al control de su nación, está al control de la historia? Bien, Dios le dice a Ezequiel a través de esta visión, como usted bien lo ha explicado, yo sigo en control de los asuntos de este mundo. Sí, parecía que Babilonia iba a predominar. Pareciera. Porque en el año 605 es que Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia y otros nobles. Luego Ezequiel fue llevado al cautiverio en el año 597. La ciudad fue destruida en el año 586. Todo parecía estar fuera de control. Parecía que Dios había abandonado la tierra. Y Ezequiel estaba diciendo, bueno, ¿en qué va a resultar todo esto? Y Dios le está revelando, no te preocupes, Ezequiel. Yo tengo todo fríamente calculado. Amén. Yo tengo todo bajo control. Estoy sentado en el trono. Los seres celestiales cumplen la obra de las manos que están debajo de sus alas, la obra del Espíritu Santo, y el plan de Dios va a predominar, aunque todo parezca oscuro y aunque todo parezca negativo. Amén. Bueno, qué hermoso mensaje. Detrás de todo ese simbolismo extraño, en realidad hay un mensaje de esperanza. Y esto es lo hermoso de estudiar la palabra de Dios, cuando nosotros permitimos que la misma Biblia interprete la Biblia. Amén. Y de esa manera debemos estudiar los pasajes. Así que, bueno, creo que el pastor Bora ha hecho una buena síntesis del capítulo 1 de Ezequiel. Gracias por escribirnos, hermana, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en nuestro próximo programa de Me Gustaría Saber. Dios te bendiga.